vamos a empezar a dar unas aplicaciones de optimización. Primero vamos a definir máximos y mínimos locales. Un máximo se da cuando antes de cierto punto la f crece, es decir, esto será un máximo si la f prima antes de este punto es positiva y después de este punto es negativa. ¿Por qué? Porque la derivada es la pendiente de f. O sea, que si esto es f, cuando tenemos una derivada, una primera derivada, luego haremos de orden superior, la primera derivada nos indica cuál es el signo de el signo de la primera derivada nos indica el crecimiento de la función original. Si es positivo, crece; si es negativo, decrece. Y la definición de un mínimo es al revés. Esto será un mínimo de f si antes de ese número la primera derivada es negativa, la f decrece, y luego la primera derivada es positiva. Y un cambio de signo en la pendiente, esto f' es pendiente de f, sirve para acá también. Y ¿qué pasa? Que voy a dibujarlo aquí. La primera derivada se va acercando al cambio. En el cambio, la pendiente de lo que se llama la recta tangente es 0. Entonces, estas tangentes son lo que implica derivar, es hacer una combinación de estas rectas tangentes, más o menos. Y cuando la f' es 0, tenemos o un máximo o un mínimo, y dependerá de cómo se comporte antes y después la función original. Vamos a poner esto en práctica. Dice, tenemos una función real definida como f de x es igual a 2x a la 6 menos 3x a la cuarta. Determine los puntos críticos. Puntos críticos, extremos, valores máximos o mínimos. Luego hablaremos de si son locales o absolutos en toda la función. Por ahora simplemente nos dice que calculemos los puntos críticos, y para eso, primero, hacemos la derivada de orden 1. En este caso será bajar el 6, 12, dejar la x, 6 menos 1 son 5, y menos 3 por 4 son 12, x cubo, porque 4 menos 1 es 3. Ahora que sabemos que esto es la expresión de la derivada de orden 1, igualamos a 0, este es el segundo paso, igualamos la derivada a 0 para saber cuántos mínimos o máximos tiene. De aquí podemos sacar 12x cubo factor común, y aquí nos quedarán x2 y aquí nos queda un 1. Así que este producto es 0. Si pasamos esto dividiendo, lo que nos queda es x cuadrado menos 1 igual a 0. Pasamos el 1. La x es más menos la raíz de 1. X igual a más 1 y x igual a menos 1. Y, por cierto, si x es igual a 0, también tenemos esta igualdad se cumple. Si ponemos dos ceros también se cumple. Así que estas son las tres raíces de la primera derivada de la función
y los tres puntos críticos será, esto no hace falta que ponga un sí, los tres puntos críticos serán x igual a 0, a 1 y a menos 1. Es decir, que sabemos que en x menos 1, en x0 y en x1, arriba o abajo, no sabemos dónde, ni a qué altura, vamos a tener o un máximo o un mínimo en cada uno de estos puntos. Ahora discutiremos este resultado. Determinar los puntos críticos de esta función será nuestro segundo ejercicio, x cubo por e elevado a menos x cuadrado. Para sacar los puntos críticos, primero buscamos la primera derivada, por cierto voy a escribir la derivada de f respecto de x, esto se puede expresar así. Esto es un producto, así que haremos, si le llamamos g por h, la derivada de esto será derivada del primero por el segundo más el primero por derivada del segundo. Así que hacemos la derivada del primero, que es 3x cuadrado, dejamos el segundo en paz, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada de esto es esto igual por la derivada del exponente, y la derivada del exponente es menos 2x. Y esto en el segundo paso lo vamos a igualar a 0 para encontrar los puntos críticos. De aquí, de nuevo, tenemos un punto crítico que es x igual a 0, esto es una raíz, y podemos sacar x3e, no, x2e elevado a menos x cuadrado, aquí nos queda un 3, de aquí nos queda una x, y el menos 2, un 3 más la x por el menos 2x. Y esto es igual a 0. Si quitamos todo esto, lo pasamos dividiendo, nos queda 3 más por menos, menos 2 por x, o sea, x por 2x son 2x cuadrado. Así que esto lo pasamos sumando y el 2 dividiendo, nos quedará 3 medios es igual a x cuadrado. Así que tendremos dos raíces. X puede ser igual a raíz de 3 medios, o lo que es lo mismo 1,5 elevado a 0,5, y puede ser menos 1,5 elevado a 0,5, menos la raíz de 3 medios. Otra vez tenemos tres puntos críticos, normal, porque esta primera derivada es de orden 3. Y ¿qué más? Sabemos que están en el 0, en el menos 1,5 elevado a 0,5 y en el 1,5 elevado a 0,5, y no sabemos si son máximos o mínimos. Para saber si son máximos o mínimos, podemos aplicar el criterio de la derivada. Entonces, si nos dan las funciones que hemos trabajado antes, y en lugar de decirnos halla los puntos críticos, nos dice halla y clasifica los extremos, resulta que, voy a copiar esto allí, para hallar los extremos locales, primero buscamos los puntos críticos derivando e igualando a 0.
Y lo tercero que hacemos, el tercer paso, será poner eje X, y yo lo hago así, pongo una tabla y miro qué es lo que hace. Esto lo voy a poner aquí abajo. Menos 1, 0 y 1. ¿Cómo se comporta la función? Voy a ponerlo aquí. ¿Cómo se comporta la función derivada? ¿Cómo se comporta la f? Por ejemplo, un valor por debajo del menos 1. Pues pondré el menos 10. Calculo la f de menos 10. Meto el menos 10 aquí. Esto sería 12 por menos 10 elevado a 5 menos 12 por menos 10 elevado a 3. No nos interesa realmente el valor, nos interesa solo el signo de esto. 12 por menos 10 elevado a 5 menos 12 por menos 10 elevado a 3. Esto es negativo. Así que aquí es menor que 0. Si la derivada es menor que 0, es porque la f decrece. Entonces, sabemos que esto va para abajo antes del menos 1. Ahora vamos a ver qué pasa entre el menos 1 y el 0. Por ejemplo, entre el menos 1 y el 0 podemos hacer la f' de menos 0,5. Por ejemplo, podríamos elegir cualquier otro número más raro, pero no hace falta. Aquí pondríamos menos 0,5 y menos 0,5. Esto es positivo. Así que la primera derivada en este trozo, fíjate que esto es como el eje de las x, la primera derivada es positiva, por tanto aquí la función original crece. Si tenemos una cosa que primero baja y luego sube, esto es un mínimo. Así que en x igual, voy a escribirlo aquí, en x igual a menos 1 tenemos un mínimo local. Entre 0 y 1, pues vamos a estudiar la derivada en 0,5, por ejemplo. Ahí. Es decir, en lugar de menos 0,5 más 0,5. Y esto es negativo, porque menos 1,1 es menor que 0, así que esto vuelve a bajar aquí. Esto significa que tenemos un máximo local. En x igual a 0 tenemos máximo local. Y por último, un número más grande que 1, por ejemplo el 2 o el 10 o el que te dé la gana, A mí me gusta el 10. Pues pongo el 10 en positivo y esto nos da una derivada positiva. Significa que la función crece. Si paso de decrecer a crecer, evidentemente esto es un mínimo. Y con esto ya casi podemos dibujar la curva. Yo sé que voy a escribir aquí, en x igual a 1 tenemos un mínimo local. Yo sé, digo, con lo que acabamos de estudiar, que en el menos 1
tenemos un mínimo, es decir, esto va a hacer así. En 0 tenemos un máximo, es decir, esto va a venir hasta aquí. Y luego va a bajar hasta -1. Y como no hay más máximos ni mínimos en todas las x, porque solo tenemos 3 raíces, 3 cortes, esto... no, porque no hemos visto el corte con las x. Solo los cambios de pendiente, perdón. Tendríamos que ver dónde nos cruzamos para dibujarlo bien, pero vamos, que esta función tiene que venir así, no quedan más cojones, porque solo hay 3 cambios de pendiente. Antes siempre va para abajo, es decir, que viene desde infinito y se va hasta justo debajo del -1, pasa a crecer. En 0 deja de crecer para pasar a decrecer. Esto es lo que nos está diciendo aquí. Y luego en 1 vuelve a crecer y no vuelve en ningún momento a cambiar de pendiente, porque solo hay 3 cambios en todas las x. Así que sí o sí esto tiene que ser algo así, ¿lo ves? Que hace aquí. Bueno, el otro nos dice: dada la función x cubo e elevado a menos x cuadrado, hállense y clasifíquense los extremos locales de f. Como antes. Primero hacemos la primera derivada, segundo igualamos a 0, con esto obtenemos los puntos críticos, son el 0, el 1,5 y el menos 1,5. Esto... aquí tenemos el 0 y aquí ponemos la f y aquí la f' para hacer los cálculos. Un número más pequeño que menos 1,5 elevado a 0,5, esto no tengo ni idea de lo que es, menos 1,5 elevado a 0,5. No, menos 1,5 elevado a 0,5. Esto es menos 1,22, pues por ejemplo el 2 sería suficiente. Vamos a hacer f' de menos 2. Entonces, la f' es esta expresión de aquí, 3 por... Voy a hacer una cosa. Voy a poner aquí el menos 2 entre menos 1,22 y 0 está el menos 1. Aquí entre 0 y 1,22 está el 1 y por aquí a la derecha está el 2. Y ahora voy a decir 3 por el menos x al cuadrado por e elevado a menos este número al cuadrado más este número al cubo por exponente de menos este número al cuadrado por menos 2 por este número. Y aquí lo que vemos es que la primera derivada en el menos 2 es negativa, así que esto decrece. Primera derivada en menos 1 es positiva, esto crece, y si pasamos a hacer de menos a más, o sea, de pendiente negativa a positiva, esto es un mínimo. Así que en la x igual a menos raíz de 3 medios hay mínimo local,
El 1 es positivo, así que en el 0 no hay ni no máximo y no mínimo, porque pasamos de crecer a seguir creciendo. En el 2, aquí en este tramo, esto es negativo, pasamos a decrecer, aquí tenemos un máximo. Y cuando la derivada hace un 0, tiene una raíz, y antes y después la f original tiene, la derivada tiene el mismo signo, es decir, la original ni cambia de decrecer a crecer ni de crecer a decrecer, pues cuando mantiene la pendiente con el mismo signo, es porque, aquí pondremos en x más raíz de 3 medios hay un máximo local, y en x igual a 0 tenemos lo que se llama un punto de inflexión. El punto de inflexión consiste en no cambiar la pendiente, sino es un cambio de curvatura. Aquí lo que estaba pasando es que mientras nos acercábamos a 0 estábamos siendo cóncavos y después hemos pasado a ser convexos, pero no hemos dejado de crecer. Luego nos venía, ahora esto tendríamos que hacer, esto es así, y luego viene el máximo, esto sería raíz de 3 medios, este es menos raíz de 3 medios, y aquí tenemos el 0. Entonces, cuando te encuentres que hay 2 flechas para arriba o 2 flechas para abajo, lo que tienes es un punto de inflexión. Abajo, arriba un mínimo, arriba, abajo un máximo. Y antes de acabar, quiero que comentemos una cosa. Si solo tenemos 3 cambios y hacemos el límite cuando x tiende a menos infinito de la función f, y el límite cuando x tiende a más infinito de la función f, aquí, si tendemos a menos infinito, esto es positivo elevado a 6. Esto sería, voy a ponerlo aquí abajo, sí. Un infinito en positivo elevado a 6, un infinito en negativo elevado a 4, gana el infinito en positivo, es decir, esto va para más infinito. Perdón, esto es así, porque está el menos infinito, como son pares, el signo es positivo y este gana a este. Si te suena raro que un infinito sea más grande que otro, pues sí, hay muchas clases de infinitos. Cuando le metemos el positivo, pues nada, a pelo, y nos vuelve a dar infinito en positivo. Sabiendo esto, podemos dibujar y podemos ver que estos dos son mínimos absolutos. No solo son locales, son absolutos. Tener un mínimo, un máximo, un extremo absoluto implica tener el valor más pequeño o más alto de todos los posibles, de todos aquellos a los que se llega mediante la f. Aquí, si hacemos el límite cuando x tiende a menos infinito de la f, de menos infinito esto sería menos infinito y esto es e elevado a menos infinito
que ese 1 partido e elevado a infinito, o sea, tendríamos una indeterminación que, por L'Hopital o como coño fuese, podría llevarnos a que el límite es 0. Y el límite cuando x tiende a más infinito de f, aquí también será 0. Esto si resolvemos ya te digo, la indeterminación del límite mediante, por ejemplo, L'Hopital. Sí, supongo que no, con L'Hopital tampoco arreglaríamos mucho. Sea como sea, si lo hiciésemos nos daría que los límites son 0, esto significa que esto va para allá y este para allá no crece más ni se sube más, así que podemos decir que esto es un mínimo absoluto y esto un máximo absoluto, aparte de locales. Si alargamos y dibujamos bien la curva, podemos saber si tenemos valores extremos absolutos. 3 pasos, esto es para discutir y clasificar los extremos, los máximos y los mínimos. Primero haces la derivada, segundo igualas a 0, con esto sacas los puntos críticos, coges los puntos críticos, los metes en la recta de las x y vas mirando antes y después de cada punto crítico a ver qué puñetas pasan.